Bueno, estoy de nuevo en la mini vigilia. Eh, Saben que, bueno, me quedé en lo que les estaba diciendo de que... Ah, ahí me acuerdo. Si se dice Yeshua o si se dice Yahvé y todo eso. A ver, nosotros pensaba en esto, ¿no? Porque si viendo la historia y conociendo que las vocales no existían en el tiempo del Señor, sino que existieron posteriormente, eh, y que sí, su significa caballo o cerdo, pero yo creo que cuando a mí me dicen, por ejemplo, Ramón, ¿no? Y me dicen Raymond, algunos me dicen Raymond, algunos después te ponen, yo sé que me están hablando a mí. Y creo que el Señor cuando dice Jesús, nosotros sabemos que sabemos y Él sabe que le estamos hablando a Él. Porque muchas veces tenemos ese dilema de que hay una controversia o un dilema que nosotros adoramos al Dios de los católicos o al Señor de los católicos y en realidad se introdujeron las vocales, fueron cambiando los nombres, o sea, porque las vocales se mezclaron con las consonantes y todo eso. Pero nosotros sabemos, es lo mismo cuando nosotros hacemos un abreviado de una persona, pero la persona sabe que le estamos hablando a él o a ella. Entonces, en este sentido también sabemos que el Dios de Israel era Yahvé o Elohim o, o Hash, pero con las vocales se introdujeron las vocales y entre medio las consonantes y tienen otro pronunciamiento, pero Dios sabe que le hablamos a Él. Entonces, nuestros fundamentos siempre tienen que estar en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Eh, Él es nuestra roca. Tu fundamento, como se dice eh, en una obra cuando se termina, esto lo hablamos siempre, o cuando se pone una roca como fundamento, en honor a tal persona o dedicado a tal persona, y se establece, se inaugura el edificio. Y esto es igual. ¿Eh? Entonces tu fundamento tiene que estar en Cristo Jesús, en el Señor. ¿Mm? Tu fundamento, tu fundamento es similar o es igual a decir cimiento, porque el cimiento es lo que tú pones como base, ¿eh? El cimiento. Entonces la base es lo que o sea, es como, ¿vieron el tendedero? Las mujeres van a saber de esto. El tendedero tiene una cosa redonda, generalmente se hace de cemento, y tiene el caño, después tiene el cuadrado. Entonces, el tendedero, viene el viento, viene la lluvia y no se cae porque tiene una base, tiene un cimiento, un redondo o un cuadrado de cemento que lo sostiene. Entonces, nosotros es igual, si nuestro fundamento, que es el sinónimo de cimiento, ¿eh? Es Cristo Jesús, por más que venga una tormenta, vientos, tempestades, ríos, no va a caer nuestra casa. Por eso tu fe tiene que estar cimentada en Cristo Jesús.
Y entonces el Señor te compara a un hombre prudente, a un hombre prudente. Y fíjense que eso le maravilló a la gente porque dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque, hermanos, a mí me pasa a veces que yo veo otros predicadores o personas que conocen muy bien las escrituras en el sentido del hebreo o del arameo, las escrituras hebreas, y las conocen muy bien y tienen cierta profundidad, pero no sé si está la revelación. O sea, yo no veo la revelación. Ellos te lo enseñan como escribas, como doctores de la ley. Y está bien, es una ley, pero no nos de la gracia, porque si no, eh, la salvación no es por fe, sino es por obras. Entonces, la fe es añadida como una gracia. Entonces, yo tengo que entender de que la salvación, si no es por obra, yo tengo que hacer obra. La ley, obviamente, está como base, está como fundamento, pero lo que yo tengo que entender es que es por fe y por gracia. ¿Eh? Y aunque Lutero dicen que fue un renovador, un protestante con Calvin, y todos ellos que reformaron la doctrina por entender la revelación de Romanos, el libro de los Romanos, que la salvación es por fe y no por obras, y si es por fe es por gracia, o sea, por creer nada más, ¿no? Porque, a ver, si no, hermanos, esto es muy sencillo. El ladrón que estuvo con el Señor, ¿qué obra tenía? Solo tuvo fe, solo tuvo fe. Y esa fe se transforma en una gracia, en un regalo, solamente por tener fe. Entonces no nos dejemos engrupir, no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Nuestra fe tiene que estar basada en el fundamento que es Cristo Jesús. Entender, por eso conocer al Señor, conocemos al Señor por las Escrituras. Tenemos que entender estas cosas. Debemos saber que todo es por fe y no es por obra. Y si es por fe es por gracia. ¿Eh? Entonces, si nosotros entendemos eso, pero a ver, la fe sin obra es muerta también. O sea, la fe tiene que traer consigo o añadida consigo obras, porque está bien, si nosotros nos ponemos en el lugar del ladrón, eh, tuvo fe y se murió, pero si no se moría, tendría que tener obras con la fe. ¿Mm? Entonces entendamos eso. Hay muchos que tienen un accidente, se mueren, reciben al Señor y se nota que se fueron con el Señor, porque se murieron. Pero si uno tiene fe, después tiene que tener obras, ir acompañados con las obras de que dignas de arrepentimiento. O sea, yo en mi arrepentimiento tengo que tener un cambio de actitud. Arrepentimiento es cambio de actitud, ¿eh? Cambio de mentalidad, cambio de personalidad. Si mi mente cambia, cambia mi personalidad, cambia mi actitud. Entonces yo cuando me arrepiento soy distinto, soy diferente. No puedo ser el mismo. Sí, me arrepentí, pero después volví a ser el mismo. No, eso no. Eso es para sonso, porque el día de mañana, si no, el Señor te va a decir, "Ah, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad". Porque hay gente que puede echar fuera demonios, hay gente que puede hacer milagros, hay gente que puede profetizar, pero esa fe tiene que tener obras, o sea, tiene que ir acompañada de obras. ¿Pero por qué? Porque
tu fe sin obra es muerta, porque si vos tenés fe y viviste 50 años en fe, tenés que tener obras. O sea, nosotros, ¿qué podemos decir? En el caso de uno, puede decir, oré por tal persona, se sanó, oré por tal persona y tuvo un cambio, se arrepintió y fue transformando su vida y se interesó por las escrituras, por conocer al Señor, por conocer a ese Señor que le llenó de paz, por conocer a ese Señor que le dio un, una visión diferente de la vida, lo plantó o lo cimentó en algo distinto para él, en un destino fuera de lo común, ¿no? Porque, hermanos, yo veo que gente, a veces me da pena, estoy con mi hermana ahí y mi hermana sigue mirando la televisión y comiendo la televisión y parece que espera que pase todo esto y parece que espera morirse nada más. Come y duerme y hace la rutina de siempre para morirse. Y yo a veces tengo ganas de decirle, hermanita, ¿por qué no te informás, no querés que te explique del Señor, no querés que te hable? Y no, me esquiva. Entonces, a veces parece que hay gente que vive, mata el tiempo para llegar a morirse. Entonces, no se interioriza, o sea, porque nosotros no tenemos que ser igual, nosotros tenemos que interiorizarnos, descubrir las escrituras, porque hay secretos no revelados aún. Hoy en día el que leyó, claro, leyó esto, o leyó Mateo 24, o Apocalipsis, capítulo 7, entonces, claro, tiene todo esto, eh, pero lo escudriñó. Y el que tiene la revelación está tranquilo, porque está entendiendo los tiempos, está entendiendo lo que sucede. Por eso nosotros tenemos que conocer esto, porque esto desde el principio hasta el fin nos va a decir lo que va a suceder. Estemos atentos a lo que está sucediendo. Por eso en mi inquietud es buscar a ver qué es, si realmente se está cumpliendo lo que es para este tiempo de lo que se habla, ¿no? Porque, hermanos, lamentablemente muchas personas, esto lo hablamos el otro día, eh, creen que están esperando y matando los días para que se termine y puedan salir. Y no están tomando conciencia de que Dios les está llamando la atención, de que Dios está golpeando la puerta de sus corazones, de que el Señor quiere lidiar con ellos, que quiere tratar con ellos, que quiere que ellos se arrepientan, que no entienden que el Señor quiere ser el cimiento de ellos, el fundamento, que Él quiere que edifiquen sobre Él sus casas, su familia, su futuro, que se vuelvan de corazón a Él y no lo entienden, están esperando pasar estos días porque creen que todo lo que el televisor le dice ellos lo creen. Sí, pasan estos días y ya está. Y 10 días más, bueno, aguantamos 10 días más. Hermanos, cuando se termine todo esto, viene un bolonqui, hablando vulgarmente, ¿no? Como si viene un trastorno, porque esto va a traer cola, porque hay cosas que eh, nada más la dicen para que la gente esté contenida, pero no va a ser así. Va a haber un desastre económico, la gente se va a arrancar los ojos y usted y yo debemos estar preparados para esto. Debemos estar entendidos, tener paz y nuestro cimiento tiene que ser Cristo Jesús, a pesar de lo que pase. ¿eh? Entonces, por eso quería hablarles hoy de esto, de que el cimiento nuestro como personas prudentes, para que le caigamos en agrado al Señor, para que realmente el Señor diga, buen siervo fiel,
entra al gozo de tu Señor. Entonces tenemos que entender que lo que Él nos mandó a hacer, lo estamos haciendo. Y no caer en el sensacionalismo, en la vorágine, en el vértigo de aquellos que solamente están buscando que esto pase para volver a una vida rutinaria. Ellos creen que van a volver a lo mismo de antes. No, desde ahora hay un antes y un después. Es como lo fue en el tiempo del Señor, un antes y un después, o cuando nosotros conocimos al Señor, hay un antes y hay un después. Por eso tratemos de hacer lo que el Señor nos mandó, como dice, que hagamos la voluntad del Padre que está en los cielos, porque Él dice de mi Padre, Él ya está diciendo de Él mismo, de mi Padre que está en los cielos. Él ya declaró que Dios era su Padre, porque por eso mismo después lo condenaron a la cruz, a muerte, porque decía que Dios era su Padre. Las personas no entendían y hay gente que no entiende. Él es mi Padre, Él es tu Padre, Jesús es nuestro Señor, porque por Él entramos, por Él, o sea, si mi Señor está, un ejemplo, si pongamos una provincia, si mi Señor está en Santa Fe, yo puedo estar en Santa Fe porque mi Señor está ahí. Entonces, si mi Señor está en los cielos, yo voy a estar allá en los cielos porque mi Señor está ahí. Yo voy a estar donde está mi Señor, porque lo he reconocido, he creído en mi corazón y he confesado con mi boca. Pero lo creo y lo sostengo y me voy a mantener en eso. No voy a claudicar, no voy a cambiar, no voy a ser diferente por situaciones que sucedan. Es como hablamos antes de ayer, si nos agarra el coronavirus y dicen, bueno, acá tengo la vacuna del coronavirus, pero renunciá a todo lo que vos crees, al evangelio, eso, que están todos locos. Y que están todos chapitas y que creen que no, renunciar. Y yo digo, no, está bien, deja que el coronavirus me mate, pero no voy a renunciar. ¿Se entiende? O sea, no podemos nosotros renunciar a esto. Y tenemos que tener nuestras bases, nuestros fundamentos en el cimiento que es Cristo Jesús. Yo no puedo pensar otra cosa, hermanos. Amén. Porque hay de muchos que creen que esto que termina, arranca la iglesia, bueno, nos encontramos, qué lindo, hermano. Ay, cómo te extrañé, que Dios te bendiga. Ay, hermano, se vienen unas cosas que yo creo que no va a ser lo mismo la vida. Vamos a tener que cambiar algunas cosas, vamos a tener que modificar algunas cosas, acostumbrarnos a algunas cosas y prever que van a suceder algunas cosas que están en el Apocalipsis. La gente habla como si nada del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial sabemos que es bien satánico y ya lo están hablando desde hace muchos años, que es el orden que quiere establecer el anticristo. Entonces, entiendan que si se establece el nuevo orden mundial, ya está el anticristo. Entonces, preparémonos para padecer lo que dice en el Apocalipsis, las persecuciones y todas esas cosas. Entonces, entendamos, pero no para, producir temor, no tenés que tener temor, no tienen que tener temor, sino tienen que tenerlo en claro. Si nos toca vivir eso, y bueno, listo, ya está. Nos toca vivir esto, pero gloria a Dios. Vamos a morir por una causa. Y aún cuando moramos, nuestros cimientos van a estar en Cristo Jesús. Donde Él esté, vamos a estar nosotros. Dice, me voy a preparar morada para vosotros. En el libro de San Juan, capítulo 14,
voy a preparar morada para vosotros. Si así no fuere, os lo hubiera dicho. Pero yo voy a preparar morada para vosotros, porque allí donde estoy yo, vosotros también estaréis. ¿Mm? Creed en mí y creed en el que me envió. Amén. Entonces, entendemos por la palabra que donde está Él, vamos a estar nosotros. ¿Mm? Y estemos tranquilos, ¿no? Esto no es algo loco, esto no es las escrituras. A ver, por eso te cité lo de Enoc, lo de Abraham, lo de Jacob, y te llevé en el tiempo para que entiendas que todo lo que está escrito se cumplió. Se cumplió. Entonces tenemos que creer en el Señor y que Él sea nuestro cimiento. Amén. Me está quedando poca batería otra vez. Y entender que bueno, que si es real y sucedió, va a suceder lo que dice también. Nosotros vamos a hacer aquello que limpiamos nuestras vestiduras con la sangre del Cordero. Cuando dice, ¿quiénes son estos? Estos son los redimidos que limpiaron sus vestiduras y las emblanquecieron con la sangre del Cordero. Entonces tenemos que entender eso y creer eso, hermanos. Seamos adelantados en los tiempos, entendamos los tiempos, no tengamos temor. Amén. O sea, ten paz en tu corazón, ten confianza, ten esperanza. A ver, estamos bien fundamentados. Estamos en Cristo Jesús y hagamos lo que le agrada al Padre. A ver, a nosotros nos gustaría hacer otra cosa. A quien te habla, por ahí me gustaría hacer otra cosa. Me gusta jugar al fútbol, me gusta ir de vacaciones, me gusta la playa. Pero no voy en tiempo donde están todos porque es digamos, para debilitarte y tendría que ir a una playa donde está tranquilo. O sea, hay cosas que me gustan hacer, pero no las hago porque no me edifican, porque para mí ya pasó. Iría sí, pero iría a un lugar tranquilo, donde no hay mucha gente, donde no estás expuesto tus ojos, porque en el libro de Job dice, haré pacto con mis ojos para no pecar con ellos. ¿Qué quiere decir? O sea, imagínense, hermano, el pecado entra por los ojos, porque yo de tanto que veo, por eso muchas veces vemos a los hermanos, las hermanas, están mirando, los hermanos, más que nada en el varón, porque el varón es más débil en eso. Mira una mujer acá, otra. Claro, miró 50, 500, y llega un momento que le sale por los ojos. O mira modelos, y llega a la casa y encuentra a la mujer que no es una modelo, porque ya tiene su edad, o ya tuvo hijos, y claro, dice, "Ay, no". Entonces, haré pacto con mis ojos para no pecar con ellos. Entonces yo tengo que entender eso y tenemos que entender de que tenemos que disfrutar de lo que Dios creó para nosotros, pero no nos arriesguemos a perder nuestra salvación y mucho menos a vender nuestra bendición. Que nuestro cimiento sea Jesucristo, Jesucristo, porque muchas veces, hermanos, hay hermanos y hay hermanas que vendieron su primogenitura, vendieron quizás hasta su salvación, vendieron su bendición por no querer hacer lo que Dios les dijo que hagan. Y quizás siguen en su rebelión haciendo esto, lo otro, o siguen escapándose, como decía hoy Miguel,
que Jonás se escapaba de acá, de allá, y el pez lo tragó y lo llevó al lugar donde tenía que estar. Tarde o temprano, Dios te va a vencer, no pelees contra Dios, porque Dios te va a vencer. Te dijo, tenés que hacer esto, hacelo. Tenés que estar acá, hacelo. Tenés que estar acá con esta persona, hacelo, porque Dios tarde o temprano te va a quebrar. Nunca le vamos a ganar a Dios. Nunca Dios va a ser menos que nosotros. Siempre es más. Entonces, hay veces que las decisiones que Dios te pone no te van a gustar, no te van a convencer, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que es una bendición para ti y que fue lo mejor que te pudo haber pasado en la vida, porque no entendemos los propósitos de Dios. Amén. Así que el Señor te bendiga en esta madrugada, a los que escuchen quizás a la mañana, al mediodía, no sé el horario que tienen. Yo estoy acá, pues a mí la verdad que el no hacer nada también me incomoda, me inquieta. Tengo los horarios cambiados, así que capaz que dentro de un rato me tome un mate con mi mamá y mi hermana, pues se levantan a las 5. Así que espero que tu fe esté fundamentada en Cristo Jesús, y acuérdate que tu fe es una gracia que viene del cielo, y que esta gracia se llama Cristo Jesús, donde tiene que estar nuestro cimiento. Cuando Él habla, dice que, porque en realidad Él está hablando, cualquiera dice pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Él está diciendo, aquel que me escucha a mí es un hombre prudente. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra y la aplicó en su vida. La puso por fundamento, la puso por cimiento. Entonces dice él que es una persona prudente. Y cuando es prudente, se puede decir que es sensato. Y cuando es sensato, se puede decir que es sabio, que es entendido, que comprende. Entonces dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Fíjense que dice, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tu fundamento tiene que ser Cristo Jesús. Amén. Así que no menosprecies la palabra, no menosprecies lo que el Señor nos enseñó. Y no querramos ser más que el Señor, porque el Señor siempre va a ser más que nosotros. Él hizo lo que nadie hizo en toda la historia de la humanidad. Él hizo lo que nadie hizo. Entonces tienes que entender que Él es mayor que nosotros. Él es nuestro hermano mayor. Él es el que nos dejó una herencia. Él es el que puso el cimiento, el fundamento para que nosotros nos salvemos, para que volvamos a tener una relación con Dios. La relación que había perdido Adán en el principio. Entonces Él restableció la comunicación con Dios. La restableció, restauró la relación del hombre para con Dios. Y nosotros también tenemos esa capacidad. El ministerio de la reconciliación del hombre para con Dios. Nosotros restauramos también la relación del hombre para con Dios. Fíjense que la gente no está enojado con Dios, entonces no habla con Dios. No, sí creo en Dios, pero no hablo con Él. Está enojado, está enojada. Y nosotros tenemos que reconciliarlo, ¿no? Podés hablar con Dios, Dios te va a perdonar, Dios te entiende. O quizás no entendés a Dios, que lo que Dios está haciendo es para tu bien. Hay veces que hay gente que no entiende ciertas cosas, que Dios quiere ponerte y quiere hacer ciertas cosas con tu vida, pero no lo comprende. Uno no lo comprende. Yo no comprendía esto hasta que hoy me encuentro acá en esta situación.
no lo comprendía. Pero Dios sí sabía que iba a ser conmigo. Entonces, te animo a que tu cimiento sea Jesucristo. Y lo que Dios te dijo que hagas, hazlo. Yo encontré un montón de cosas, CD, porque tengo cassette. Cuando se escuchaba cassette, que ya hoy no existe. Cassette de prédicas. Y yo escuchaba eso. Y yo me deleitaba con eso. Y oraba con eso. A nosotros nos tocó un tiempo donde leíamos las escrituras, leíamos libros. Hoy nadie te lee un libro. Todo por internet, todo pierden tiempo por internet, hermano. Es bueno, ahora estamos utilizando el internet, pero en estas circunstancias, pero tú tienes que leer un libro. Yo encontré un montón de libros, ahí digo, wow, de más Lucado, de Maimurdo, todos libros que digo, los leí en un momento, en un tiempo, y me fueron de bendición porque quedaron enseñanzas acá en mi mente y me afirmaron. Leer un libro es maravilloso. Leer un libro es algo que te acrecenta el conocimiento para que tus fundamentos se establezcan más firmes aún en Cristo Jesús. Todos ahora están recalcando lo que dijo David Wilkerson por lo que él vio en visión lo que sucedía en Nueva York. Y no porque sea Nueva York, porque él lo vio en Nueva York. Su ministerio, gran parte de su ministerio creció allí. Entonces, y este es un hombre respetable y él vio lo que sucede ahora, hace no sé cuántos años atrás. Y hoy sí, sí, sí. Pero nadie toma. Yo me acuerdo que leí un libro de él, de Nicky Cruz, eh, y hablaba de esto, que en los ministerios, cuando él empieza a restaurar a las personas y empiezan a formarse y empieza a hacer discípulos con ellos y después los manda al instituto bíblico, después cuando ellos, digamos, se terminan el instituto bíblico, empiezan a abrir otro centro de rehabilitación y se van y hacen así. Y él se ponía triste, mal, porque se iban y no se quedaban con él, porque él los consideraba como un hijo. Y entonces dice que Dios les habló, le habló a él y le dijo, déjalos libres y siempre estarán contigo. Trata de retenerlos y huirán de ti. Entonces, esas cosas a mí me quedaron en el corazón y las entendí. Por eso a veces cuando se van digo, bueno, está bien, se van. Yo no los retengo. Se van. Porque siempre van a estar con uno. El que es hijo va a estar con uno. En cambio, el que no se siente hijo se va a ir. Bueno, está bien. Después si Dios te habla, cuando vuelvas, vas a entender que nunca vas a estar más seguro o en plenitud que con la persona que Dios te puso, para que vos lo entiendas, que lo entendés perfectamente. No hay gente que todavía se resiste a, a entender que Dios te estableció con ciertas personas porque te comprenden y porque te entienden y porque te van a edificar y porque te van a llevar a otro nivel espiritual, te van a llevar a otro conocimiento de las escrituras, te van a llevar a entender la profundidad de la persona de Cristo y a que tengas esa salvación y que no la pierdas, porque no solo te hablan, sino que también te dan testimonio, te dicen y lo hacen. No es que te dicen y lo hacen, o lo hicieron, ¿no? Uno lo hizo varias cosas que uno ahora te dice, haz esto porque yo lo hice.
y si lo tengo que hacer de nuevo, lo hago, no tengo problema. Así que Dios te bendiga en esta mañana, para los que mañana escuchen esto, en esta mañana, que Dios te bendiga, este, porque seguro que lo vas a ver a la mañana, porque lo primero que hace uno es ver su celular, y es un error. Primero con el Señor, después de tu celular. Lo primero que agarras es el celular. Primero tienes que ir con el Señor. Por ejemplo, ves esas bases, nosotros las tuvimos. Primero el Señor, después lo otro. Antes de salir, primero el Señor, después lo otro. Entonces, gracias a Dios por estos principios que nosotros establecimos en nuestra vida. Hay ocasiones que sí, bueno, me acuerdo que en el campamento no tenía ni tiempo, porque estuvimos de acá para allá, pero siempre hablando con el Señor. Así que cuando el tiempo amerita, uno tiene que estar ahí, pero si no, lo primero es el Señor. Amén. Voy a hacer una oración cortita porque no sé qué hora es y se me va a quedar sin batería. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te establezca en Cristo Jesús, que te dé el entendimiento, la seguridad, la certeza, la confianza, la esperanza, la fe necesaria para que tu vida, tu casa, tu familia, tu ministerio, tus dones estén cimentados en Cristo Jesús. El cimiento prudente, porque dice los dos cimientos, había un cimiento imprudente y otro cimiento prudente. El imprudente edificó sobre la arena, en cambio el otro sobre la roca. Así que tu cimiento y tu fundamento sea Cristo Jesús y que puedas edificar tu casa, tu vida, tu futuro, tus planes, tus proyectos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, para que Él sea el cimiento y para que se sostenga todo lo que tú quieras en la vida. Amén. Bueno, vamos a hacer una oración. Que Dios bendiga a cada familia, a cada siervo, sierva, a cada hijo de Dios, a cada ministro, que hay muchos que quizás en estos tiempos pueden llegar a padecer y no por malos obreros, sino por quizás un poco de una falta de comprensión o una falta de amplitud en el conocimiento de las cosas venideras, ¿no? Pero que Dios les bendiga, Dios les guarde, pues Dios siempre va a estar atento a cada necesidad. Así que vamos a orar, oremos por ellos, oremos por cada persona que quizás padece necesidad en estos tiempos, porque los tiempos son difíciles. Gracias a Dios, nosotros estamos bien. Y si hermanos y hermanas estén preguntando si alguno tiene necesidad o tiene falta de alguna cosa, porque muchas veces por orgullo, por, 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 por no querer reconocer, a veces que uno no pide y por ahí está necesitando.